Nuestra presentación de hoy es más allá del Spanglish, justamente para ver lo que significa criar niños bilingües. Esta es una realidad que se nos presenta todos los días. Así hablan nuestros hijos y así hablamos nosotros. Me bajé un wallpaper al celu, escuché mi ringtone, me pasás por Bluetooth y demás. Esto es el problema que nosotros estamos viviendo hoy con nuestros hijos, que queremos que se críen en dos idiomas y a veces se los estamos mezclando nosotros mismos. La realidad es que el bilingüismo es el mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Dominar dos o más idiomas es un pasaporte hacia la excelencia. Abre puertas a mejores empleos, permite desenvolvernos mejor en distintos países, en distintas culturas, y supone una importante ventaja frente a personas monolingües. Pero para empezar vamos a ver qué significa ser bilingüe. Y ser bilingüe es la habilidad para comunicarse en dos idiomas. Aquí queremos hacer una salvedad que para ser considerados bilingües tienen que ser dos idiomas que se usen constantemente y simultáneamente. Por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos, hablo inglés, mi lengua materna es el español y también he aprendido francés en el colegio. Ahora, el francés solamente lo uso si tengo la necesidad, si estoy de viaje en Francia y demás. Por lo tanto, no me puedo considerar trilingüe, simplemente soy bilingüe porque uso los dos idiomas simultáneamente. Existen diferentes niveles de bilingüismo. Está aquel que lo puede hablar, leer y escribir a los dos idiomas, ¿verdad? Está también aquel que comprende y que de repente lo puede leer o lo puede escribir, pero no necesariamente lo habla. Y está el que tiene la comprensión más no la expresión. O sea, este es un bilingüismo pasivo. ¿Y de qué depende la diferencia? ¿Dónde radica la diferencia? Puede ser según el tipo de individuos, las competencias individuales del lenguaje, o sea, si es un niño que tiene un gran desenvolvimiento en su lenguaje, entonces obviamente tiene mayor facilidad. La edad tanto a la edad que lo adquiere y a la edad en que se presenta o se lo expone al segundo idioma. Su tiempo de exposición a cada idioma, es decir, si él pasa muchas horas en el colegio hablando el idioma de la comunidad y en la casa se mantiene la lengua madre, depende de cuántas horas esté expuesto a cada idioma. Las oportunidades de usar ambos idiomas, convengamos que para que el niño pueda comunicarse y pueda ser fluido en los dos idiomas, tiene que tener esas oportunidades de exposición. Y las oportunidades educativas, tenemos aquí en Estados Unidos colegios que tienen los dos programas, tanto en inglés como en español, y entonces tienen una exposición mucho más completa. Existen dos patrones principales dentro del bilingüismo. Está el bilingüismo simultáneo, que es la adquisición de dos idiomas simultáneamente antes de los 3 años de edad. Es decir, niños que de repente de hispanoparlantes, que se mudan a Estados Unidos desde muy pequeño y entran al colegio, están expuestos a los dos idiomas antes de los 3 años simultáneamente. En esta primera etapa, que se da antes de los 3 años de edad, los niños suelen mezclar palabras de los dos idiomas, y eso es normal. Hay una segunda etapa desde los 4 años en adelante, donde pueden distinguir y utilizar los dos idiomas de forma separada. Y también está el bilingüismo secuencial, que se da antes de los 3 años de edad. Es un aprendizaje de uno de los dos idiomas primero y luego utiliza este conocimiento para aprender a adquirir el segundo idioma. Es decir, familias que se mudan a Estados Unidos, por ejemplo, con niños pequeños que se quedan en la casa y escuchan solamente la lengua materna y después usan esa base del lenguaje para aprender el segundo idioma cuando entran al colegio. ¿Cómo es el cerebro bilingüe? Está demostrado que es distinto el cerebro bilingüe de una persona monolingüe. Si se comparan, si se hacen tomografías, se pueden ver que hay una mayor actividad en el hemisferio izquierdo del cerebro de la persona bilingüe
que es el encargado de manejar el lenguaje y la comunicación. Se habla de que es un cerebro más ágil, porque el hábito de vivir y pensar en dos idiomas hace que el sistema ejecutivo de control del cerebro, que está ubicado en la zona frontal del cerebro, responsable de controlar la atención y de permitir que pensemos en forma compleja, se acostumbra a cambiar de un idioma a otro para acomodarse a una situación dada. Es como si hiciera un ejercicio constante. Se habla de que el cerebro monolingüe es más flexible, el cerebro bilingüe es más flexible. La persona bilingüe encuentra menos difícil el improvisar y cambiar de paradigmas, ya que está acostumbrada a cambiar de idioma con frecuencia. Además, los bilingües tienen para un mismo objeto, poseen dos palabras que lo describen. Se habla también de que el cerebro bilingüe es más resistente. Es más resistente al deterioro cerebral asociado con la vejez, enfermedades como el Alzheimer, la demencia, que no sucede tan pronto en personas bilingües. O sea, no quiere decir que las personas bilingües no padezcan estas enfermedades, simplemente que la adquisición de esta enfermedad viene más tarde en edad que el cerebro monolingüe. Esta especie de gimnasia o ejercicio que el cerebro bilingüe practica en forma constante hace que se mantenga joven por más tiempo. Por eso decimos que hablar dos idiomas es como cualquier otra destreza. Para poder hacerlo bien se necesita práctica. ¿Cómo influye? Influyen las habilidades verbales y lingüísticas. En las habilidades de razonamiento está comprobado que los niños bilingües superan a los niños monolingües en las habilidades de resolución de problemas de aritmética y pensamiento creativo. Favorece el pensamiento divergente y habilidades metalingüísticas. Está demostrado que los niños bilingües tienen mayor capacidad de concentración. Tienen la capacidad de ignorar sonidos y distracciones del medio y enfocarse en su actividad. Favorece el desarrollo de la atención selectiva, lo que dijimos recién, como el cerebro está constantemente peleándose entre qué idioma va a usar, puede también hacer eso mismo con la atención. Estimula el desarrollo cerebral, un poco lo que explicamos de cómo es el cerebro bilingüe. Incrementa el contacto y el acceso al mundo, lo que dijimos de que nos abre puertas y nos da posibilidades de comunicarnos y de desenvolvernos en otras culturas. Crea lazos con la lengua y la cultura de origen. Esto creemos que es un punto importante porque que el niño sea consciente de cuáles son sus raíces y que las pueda mantener a pesar de vivir fuera de su país. Promueve también las destrezas sociales. Muchos individuos bilingües poseen diferentes habilidades y destrezas en sus dos idiomas y las utilizan para diferentes propósitos. Uso de uno de los idiomas, por ejemplo, con su familia y el otro con sus amigos. Los mitos más comunes en cuanto a los niños bilingües. Dice, por ejemplo, criar un niño en más de un idioma lo confunde. Esta es la más común de las ideas equivocadas. Es probable que este mito sea el resultado de investigaciones antiguas basadas en estudios poco fiables. Estos estudios hicieron que los educadores alentasen a los padres a abandonar la lengua materna y a enfatizar el uso del idioma de la comunidad. Pero nuevas investigaciones, sin embargo, demuestran que, por el contrario, ser bilingüe tiene muchas ventajas, incluyendo la capacidad para pensar en formas más flexibles. Criar un niño bilingüe provoca retraso en el habla. Es cierto que algunos niños bilingües suelen tardar un poco más en empezar a hablar que aquellos criados en un solo idioma, porque, como dijimos antes, están descifrando dos idiomas a la vez. Sin embargo, este retraso es temporal y no es común en todos los casos de bilingüismo. Desafortunadamente, cuando los padres tienen inquietudes acerca del desarrollo del habla de sus hijos bilingües, muchas veces los aconsejan erróneamente a que usen un solo idioma. En el pasado, el bilingüismo era considerado el causante de los problemas de desarrollo del habla. La realidad es que si un niño ha sido diagnosticado con algún tipo de retraso en el habla, criarlo en forma bilingüe no aumentará o disminuirá dicho retraso. De hecho, varios estudios demuestran que los niños con retrasos en el lenguaje que crecen en ambientes bilingües
adquieren el lenguaje a la misma velocidad que aquellos que lo hacen en un solo idioma. Los niños son como esponjas y serán bilingües sin esfuerzo y en poco tiempo. O sea, mezclar, aunque es más fácil, sabemos que el cerebro está flexible hasta los 7 años, es más fácil que puedan adquirir un segundo lenguaje o un tercer idioma, inclusive antes de esa edad. Esto no se da mágicamente, o sea, acá se necesita del aporte de los padres y de que los padres sean constantes y firmes en poder transmitirles ese idioma. ¿Puede haber un retardo en el lenguaje cuando se aprenden varios idiomas a la vez? Esta es la típica preocupación, muy común en las familias, sobre todo hispanohablantes que se mudan a Estados Unidos. Ya vimos anteriormente que el bilingüismo no provoca ni aumenta, dijimos, el retardo del lenguaje. La otra gran preocupación de los padres es si sus hijos se retrasarán en la escuela debido a la carencia del inglés. Hay muchos testimonios de maestras que trabajan aquí, que han tenido la experiencia de trabajar con niños bilingües y que indican que los niños hispanohablantes aprenden con gran rapidez el inglés al llegar a la escuela. Y hay estudios que indican que los niños que dominan 2 idiomas obtienen mejores calificaciones y son más creativos a la hora de resolver problemas complejos. Por lo tanto, estamos tranquilos de que esto no es así, no produce un retardo en el lenguaje. Mi hijo necesita que le hable inglés para ser exitoso en la escuela. Creo que este mito queda aclarado con lo que dijimos anteriormente, de que el niño bilingüe se beneficia más que el monolingüe. Por lo tanto, sacarle un idioma sería como sacarle un beneficio y algo adherido que tenemos, algo que le damos, que le puede servir mucho en la escuela. Mientras más idiomas desde el nacimiento, mejor. Otra vez lo que dijimos es eso, que si bien el cerebro sabemos que hasta los 7 años es más flexible, tampoco podemos, o sea, si el idioma no va a ser un idioma que lo esté usando constantemente y que lo practique, lo cierto es que no va a poder aprenderlo de una forma bien profunda, sino que va a saber algunas palabras o va a poder por ahí comunicarse o va a ser más un bilingüismo pasivo. Entonces hay que ver si tiene relevancia o no. Mi hijo mayor maneja ambos idiomas, pero ¿qué le pasa al pequeño? Hay varias cosas que pueden entrar en juego aquí, y es, primero, que la personalidad de cada niño es diferente y a algunos les gusta más hablar en un segundo idioma o usar la lengua materna y a otros no tanto. La realidad es que además lo que pasa es que por lo general entre los hermanos, cuando ya están en un país como este, donde están constantemente hablando en inglés, entre los hermanos juegan y se hablan inglés. Ese es su lenguaje. Entonces, el segundo hijo y los hijos que vienen después, lo que pasa es que están comunicándose con sus hermanos, les es más fácil el inglés. Por eso es que tienen mayor facilidad, pero no quiere decir que no lo pueda hablar. Y ahí depende de los padres de estimularlo para que lo siga hablando. Queremos ser enfáticos en que si se observa algún retardo en el lenguaje, que se obtenga información en los dos idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Siempre se había hablado de que, bueno, como habían dicho, ¿no?, que el bilingüismo podía producir un retraso en el lenguaje, en la adquisición del lenguaje. ¿Y qué pasaba? Que se hacían los estudios en un solo idioma. Para realmente saber si hay un problema concreto del lenguaje, hay que hacerle el estudio en ambos idiomas. Si se presentan en ambos idiomas, entonces sí hay un problema en el lenguaje. Si no, es simplemente un tema de tiempo y que el niño, o sea, seguir enfatizando los 2 idiomas y demás. Pero esto es muy importante que quede claro. Algunos datos. Otra vez, siempre aparecen los que más a los padres nos preocupan. Las dificultades de aprendizaje ocurren,
ocurren en niños bilingües con la misma frecuencia con que ocurren en niños monolingües. Eso tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Como dijimos, si hay una dificultad de aprendizaje, no es debido o gracias al que sean bilingües. El bilingüismo no es causa ni directa ni indirecta de dificultades de aprendizaje o trastornos del lenguaje. El aprendizaje de un segundo idioma debe ser visto como una oportunidad o beneficio, no como un obstáculo. Mi hijo se niega a hablar en otro idioma. ¿Cuáles pueden ser las razones principales? El niño no se siente con seguridad para hablar en el idioma, eso es típico, o siente pena o vergüenza o timidez de hablar en el segundo idioma. Los padres no refuerzan el idioma en casa. O sea, nosotros no podemos pretender que si nosotros hablamos, como la imagen que les mostramos al principio de la presentación, mezclando mitad de palabras en inglés y mitad en español, no podemos pretender que nuestros hijos no lo hagan también. Por eso nuestro rol como padres de dar el ejemplo y de mostrar cómo es que se hable, cómo queremos que ellos lo hagan. Puede haber poca exposición al idioma. Si los niños están viviendo en Estados Unidos, están hablando constantemente inglés y yo no tengo la posibilidad de hacerlos comunicarse con sus familiares en el exterior, donde se habla otro idioma, por ejemplo español, entonces tampoco lo estoy exponiendo a que tenga la necesidad de usarlo, a la lengua materna. Si no lo expongo, por ejemplo, inclusive a hacer viajes a su país o a utilizarlo de una forma relevante, ellos tienen que sentir que es necesario. Entonces, si yo tengo que comunicarme con mi abuela, que habla solamente español, entiendo que necesito hablar en español. Y puede haber una falta de habilidad para expresarse en el idioma, por todas las razones que dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo principal es ser consistente, persistente e intencional. La regla número 1 es no al Spanglish, no mezclar los dos idiomas. Si el niño se expresa mezclando los dos idiomas, por ejemplo, que pueda decir quiero juice, entonces repetirle la frase diciéndole, ¿quieres jugo? Y así para que él la pueda repetir y nosotros estamos modelando cómo es que queremos que nos hable. Hay que enriquecer, obviamente, el vocabulario del niño. O sea, hay que darles todas las posibilidades de que ellos puedan actuar y puedan utilizarlo. Por ejemplo, vamos a hacer la lista del supermercado o vamos a ver una receta en español y todo lo que podamos hacer para enriquecer su vocabulario. Hay que reforzar el idioma materno y esto, como dice después, que hay que jugar en ambos idiomas. O sea, lo que aconsejamos es que no sea algo tedioso, no es que lo voy a sentar como si fuese una clase de idiomas, sino que sea a través de juegos, a través de la música, a través de, por ejemplo, ver una película, o llevarlo a algún evento que se haga de distinta, en este país se hacen varios eventos según los países, entonces que tengan la misma cultura y demás. Hay que ser firme, como padres hay que ser firme de que ellos entiendan que en la casa se habla el idioma materno y que no importa si afuera se puede hablar el inglés o el otro idioma que sea, pero hay que ser firme de que en la casa se respeten esas normas. El ideal es poder organizar viajes y paseos que pongan al niño otro idioma. Eso siempre es muy enriquecedor. Lo aconsejamos de vuelta, no hacer de esto una locura obsesiva en la casa, pero sí algo que sea espontáneo y que sea divertido y que no sea un peso algo tedioso para el niño. Y hay que hacer del bilingüismo un valor familiar, que ellos entiendan que esto es algo que les llene de orgullo y que puedan sentirse bien con eso. Hay que utilizar los dos idiomas en diferentes contextos. Por ejemplo, podemos acercarnos al colegio y hablar con la maestra y proponerle, aunque sea, ir a contar un cuento en la lengua materna de nuestro hijo para que ellos también vean que se puede usar en otro contexto que no sea solo la casa. Hay que crear la necesidad de hablar ambos idiomas, como dijimos, la comunicación con los abuelos o con la familia que quedó en nuestros países y la necesidad de comunicarnos con ellos en la lengua materna. Mantener las tradiciones culturales y familiares,
Buscar oportunidades de incorporar la lengua materna en la escuela, como les dije anteriormente, el hecho de acercarse a la maestra y ver qué se puede hacer en nuestro idioma. Ser constante con el idioma a utilizar. Si en la familia hay padres que son de diferentes idiomas, entonces hay que, o sea, un padre, un idioma. Si el padre habla inglés y la madre español, que ellos los identifiquen con él, o sea, al padre siempre hablándole en inglés y a la madre siempre hablándole en español. ¿Qué es lo que nunca debe faltar en la casa de un niño bilingüe? Obviamente muchos libros, y por suerte los libros típicamente de niños están traducidos en ambos idiomas. Música y la televisión, el iPad de la computadora, que los ponemos con signo de interrogación, porque si bien entendemos que son una herramienta con los que los niños se pueden beneficiar, es una herramienta pasiva, o sea, no podemos pretender sentar a nuestro niño enfrente de la televisión y hacerlos mirar un continuado de programas en español, de episodios de Dora la Exploradora y pensar que de esa manera van a aprender el idioma. Entonces, podemos exponerlos para que vean, para que escuchen inclusive otro tipo de acento o diferentes situaciones, pero no hacer de la televisión, del iPad, de la computadora, nuestro maestro de idioma. Aquí hay algunos ejemplos de libros populares de niños que están traducidos en los idiomas. De hecho, se venden juntos, están juntos en el mismo libro. ¿Qué hacer con la lectura y la escritura? Si nuestros niños están criándose en Estados Unidos y son hispanoparlantes, lo que tenemos que hacer es primero asegurarnos de que han adquirido el lenguaje antes de meternos en lo que es la escritura, sobre todo. La lectura se va a dar antes y lo que es la escritura. Para esto sí hay que darles tiempo, hay que acompañarlos mucho. Si se puede contar con un programa bilingüe, que aquí en el sur de la Florida hay muchísimos colegios con el programa bilingüe, entonces hacer uso de esos programas que son muy beneficiosos. Acá recomendamos algunos libros para padres de cómo crecer una familia bilingüe, cómo lograr que nuestros niños mantengan las dos lenguas y demás. Los dejamos con preguntas que nos quieran hacer. Estamos contestando online las preguntas que están haciendo y de paso aprovechamos para agradecerles su atención y esperemos que les haya servido. Muchas gracias. Vicky, muchísimas gracias. A ustedes. Y bueno, gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.